Impresionante lo que ha encontrado Jessica Lara mientras ha estado recorriendo parques, fuentes y lo que ha visto, ¿no? El propio mosquito, el zancudo del dengue que hasta incluso ingresa a su unidad, a su móvil, cuando ella estaba volviendo al canal. Estamos en estudios con el doctor Omar Neira, especialista en salud pública. Gracias por acompañarnos. Hemos estado viendo atentamente la nota y podríamos decir que en espacios públicos como parques, por ejemplo, hay municipalidades que están contribuyendo, dejando agua estancada a que se reproduzca este zancudo. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. Es un placer de conversar contigo. Efectivamente, donde pueda haber agua emposada, agua limpia, no necesariamente potable, pero agua limpia, va a ser un caldo de cultivo para que haya reproducción de este mosquito, que es el que transmite dengue. O sea, donde haya agua limpia, no necesariamente potable. Entonces, si tú tienes ríos que transmiten agua, que discurren, Rímac, el río en el norte de Lima, el río Surco que transcurre varios distritos y va a dejar zonas con agua estancada, hace posible de que ahí se reproduzca el mosquito, ¿no? O espacios públicos como los que veíamos en la nota, fuentes que no se limpian con regularidad, o el agua estancada que se queda en los propios jardines, también floreros. Y digamos, pero estamos hablando de distritos en los cuales tenemos casi al 99% de agua potable. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienes agua limpia en tuberías, en teoría no hay necesidad de acumular en recipientes, entonces esas posibilidades son menores. Pero si esto está sucediendo en distritos, no solo acomodados, sino donde la gestión del agua evitaría per se, porque todo es en tuberías, no haya esto, preocupa muchísimo porque el resto de los distritos y el resto de la población tiene un nivel de contagio extremadamente alto. De acuerdo, distritos donde no hay agua potable y hay la necesidad de comprarla, almacenarla en algunos envases en la vivienda. Pero en este caso, digamos, preocupa también porque estamos viendo espacios públicos, zonas donde las personas salen a recrearse, a jugar, los niños, a hacer deporte, y es ahí donde aparentemente por una falta de gestión, quiero pensar que es eso, no se está vaciando estos lugares, se está almacenando agua y se está generando que se propague este virus, este zancudo. En Surco hay más de 100 casos, en San Borja, en Miraflores también ya se han detectado un par de casos, probablemente más. Probablemente San Isidro, digamos, distritos en los cuales no hubiéramos pensado en otro periodo que se presente contagio de dengue, hoy se está viendo porque hay un incremento importante de este tipo de zancudo. Entonces, a ver, acá necesitas el vector. Tienes una persona contagiada, si no hay vector, esa persona no contagia a otra persona. Pero sí estamos teniendo casos de muchas personas contagiadas en el Perú y en Lima también. En Lima el número de contagios es excesivamente alto. Y si ese zancudo, porque hay proliferación del zancudo, le pica a la persona A que tiene el virus del dengue y en la tarde o en la noche le pica a una persona de ese entorno que no tiene, le lleva el virus y esto funciona. Entonces el vector, no hemos sido capaces de gestionar adecuadamente al vector. Y tú hablabas de gestión, efectivamente tiene que ver con gestión pública, pero hablamos de la gestión del recurso hídrico, que es donde se reproduce el mosquito. Claro, y el ministro, perdóname solo para agregar, el ministro de Salud decía, no, es que este año estamos viviendo condiciones climatológicas atípicas, hace más calor y esto hace que se reproduzca mucho más el zancudo. Condiciones atípicas pronosticadas hace un año. Bueno, si tú sabes que vas a tener una condición atípica, que no es tan atípica, ¿no? El niño no vino con la fuerza como tal, tú haces un programa, un plan estratégico para que eso que es atípico, teniendo en cuenta que ya el año pasado tuvimos la peor crisis hasta ese momento de nuestra historia, haces un plan para poder cambiar conductas en la población para que gestione bien el agua y tú como ministerio haces todo un programa para batizar, controlar y gestionar el agua, ayudar a la población y cuando ya tienes el zancudo, pues fumigar adecuadamente. De acuerdo. Pero eso se desbordó. Pero el ministro de Salud casi que hoy en el Congreso se felicita por la buena gestión, casi al estilo Víctor Torres. Vamos a escuchar lo que dijo. Este problema y está poniendo contra las cuerdas a todos los países de esta región
que por cierto, según Organización Mundial de la Salud, en su publicación hace unos días, nos muestra a nosotros, a pesar de todo, como el país que mejor está conteniendo el dengue en Sudamérica. Es cierto. ¿Es cierto eso? ¿Somos los mejores en Sudamérica? Me recuerda las palabras cuando Vizcarra salía a mediodía a felicitarse y tenía editoriales y prensa que le decía que era el que mejor gestionaba la pandemia. Y fuimos los peores. Es una fotografía, me recordó en este segundo, de que eso que decía, Vizcarra decía que todo el mundo, el resultado fuimos el peor país del mundo. El que otros países, por estas condiciones especiales, estén también sufriendo esta epidemia, no implica que digamos, ok, ya todos estamos igual y no hagamos algo. Se trata de hacer bien las cosas. Y creo que acá hay que llamar la atención, y para eso tenemos al Instituto Nacional de Salud, de que quien debería tener la evidencia para decir por qué no estamos controlando el vector. En las primeras semanas del año, las primeras 4 o 8 semanas, hemos visto que zonas como Ica, Ancash, Trujillo, zonas agrícolas o agroindustriales han sido especialmente castigadas con dengue. Y entonces nuestra hipótesis es que el mosquito, el zancudo, se ha modificado por el uso de los químicos de las zonas agroindustriales. Hay resistencia. Entonces, si tú ves que el vector sigue creciendo y haces lo que haces, no funciona, empiezas a plantear hipótesis. Y yo creo que el vector es resistente a los agentes que hoy se usan para fumigar por parte del ministerio y no estamos siendo efectivos en ese control del vector. Si no somos efectivos en ese control del vector, esto sigue creciendo. Y este pico en el que estamos en estos momentos, ¿cuál es el pronóstico para las próximas semanas? ¿Va a seguir incrementando? ¿Cuándo se podría prever un descenso? Si hacemos un comparativo con el año pasado, tuvimos Yaku y la epidemia mostró su pico en mayo, junio todavía. Fue motivo porque se fue una ministra. El año pasado sale la ministra, entre otras cosas, porque no es capaz de manejar la crisis de dengue del año pasado. En este año pasó igual. A principios de año negaron que había una crisis. O sea, el gobierno de Dina Boluarte negó que había una crisis por dengue. Prácticamente no hicieron nada y hoy nos hemos desbordado en esto. Yo creo que todavía hay semanas críticas, especialmente para Lima, porque las temperaturas no terminan de bajar, tenemos todavía agua, y entonces, pero hay más personas contagiadas. El que haya más personas contagiadas son susceptibles a ser picadas, y esto todavía va a crecer. Yo creo que tenemos algunas semanas todavía con crecimiento en unas zonas donde no hemos visto antes. De acuerdo, a cuidarse entonces, full repelente en la medida de lo posible. A ver, muy bien, gracias. Es una crisis, pero es importante que tu público entienda, necesitamos gestionar el agua, las personas no pueden acumular, pero hay que usar mucho repelente y evitar, y en la casa ver cómo usar estos insecticidas, el vape, pero evitar que haya zancudos en casa. Muy bien, gracias, doctor Neira, por habernos acompañado esta noche. A cuidarnos, ¿no? Ha faltado prevención por parte del gobierno, la estrategia no ha sido la más adecuada, por más que el ministro diga lo contrario, así que tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y en lo que también tenemos que cuidarnos es con el tema relacionado con prevención de sismos.